Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hablar sobre una caricatura que se estrenó el año pasado, pero que apenas tuve la oportunidad de verla. Tengo que ser muy honesto con ustedes. A mí me gustan mucho las caricaturas, me gustan demasiado, y si no fuera por los libros o por las películas, yo creo que sería una de las cosas que más consumo a lo largo de mi semana. Llámese series desde Bob Esponja, El Increíble Mundo de Gumball, Gravity Falls, incluso ya otras caricaturas un poco más subidas de tono, como por ejemplo Spawn o una muy comercial, Rick y Morty. Me gustan y las disfruto. Y hay algo muy particular con las caricaturas, sobre todo en mi caso. Yo crecí viendo Cartoon Network. Creo que es mi cadena de televisión, mi canal de televisión para niños favorito. Y entre los programas que tuvo o va a tener Cartoon Network, siempre destacan las animaciones, unas más que otras. Y había un animador muy particular que siempre me llamó su estilo, su narrativa y cómo contaba las historias. Genndy Tartakovsky, que yo creo que muchas personas van a conocer principalmente por Samurai Jack, pero yo lo recuerdo por una caricatura que se llamaba Titán Simbiónico. Una caricatura que igual le tengo mucho cariño porque me llena de nostalgia, porque ahorita que la estoy volviendo a ver, me doy cuenta de que no era una serie para nada despreciable y que estaba bastante adelantada a su época. Genndy Tartakovsky sacó su revitalización de la animación Primal y posteriormente sacó la serie de Unicorn Warriors Eternals. Esta serie me llamó la atención porque era de este hombre, pero también como que me llamaba un poco los pósters, la animación y esas cosas. No investigué mucho de qué se trataba, simplemente cuando salió le puse play y me dejé llevar. Y tengo que ser muy honesto con ustedes. Me llevé una gran sorpresa con esta animación. Yo pensaba que iba a ser algo más medieval, algo un poco más simplón, entre comillas. Y sorpresivamente no. Sorpresivamente esta serie de Unicorn Warriors Eternals es una belleza en la mayoría de los aspectos. Tocando estos temas ya, creo que es interesante y una obligación mía decirles de qué trata esta serie, o esta caricatura. Una fuerza oscura, muy antigua y también peligrosa, ha luchado por años y años contra un grupo de guerreros mágicos que se han debilitado hasta el cansancio, reencarnando a lo largo de los años en diferentes cuerpos. Estos guerreros siguen luchando y luchando contra la misma fuerza oscura. Ahora, en medio de la revolución industrial y reencarnando en cuerpos que no conocen, los guerreros van a sufrir muchas cosas. Sus recuerdos no están alineados completamente, sus habilidades no están aprendidas y muchos de ellos sufren crisis, por lo que con ayuda de su robot Copérnico van a tener que hacer frente a estas cosas para poder encarar la oscuridad y vencerla de una vez por todas. Esta serie puede sonar la misma historia de siempre, del bien contra el mal. Y en cierta forma, sí, en el que sí es lo mismo, es el bien contra el mal a lo largo de todas las eras. Pero hay algo muy interesante que para mí saltó a la vista inmediatamente cuando el primer episodio acabó. Y es la mezcla de varios elementos. Esto no es una fantasía. No, para nada. O sea, sí tiene espadas, tiene elfos, tiene magia, tiene magos, pero a pesar de que tenga esos elementos, no llega a ser una caricatura o una animación fantástica, porque se complementa de otros elementos, de otros géneros y de otras cosas que enriquecen más esta historia. Por ejemplo, el steampunk, un género que no ha sido tan explorado y tan explotado en los medios audiovisuales. Y la verdad me llamó mucho la atención ver cómo se adaptaban estas ideas mágicas, estas ideas fantásticas al steampunk, a las máquinas de vapor, a los engranajes, a los sombreros, algo así como a la época victoriana. Y aparte la ciencia ficción, porque a pesar de que sí tenemos mundos mágicos, tenemos criaturas y bla bla bla, también tenemos un avance tecnológico que se aleja un poco del steampunk y se va algo un poco más futurista, manteniendo la esencia de estos dos géneros anteriores, lo cual es un poco raro. Yo la verdad nunca me imaginé que algo así se pudiera hacer y me sorprendió muchísimo lo que vi. Una vez tocado ese tema, los personajes tienen que estar bien construidos para que esta idea pueda funcionar y no sea una pérdida de tiempo, no sea aburrida y no sea tediosa. Y los personajes tampoco están nada mal, destacando principalmente a Melinda y
Emma. Emma es el cuerpo y Melinda es la guerrera. Esta dualidad entre Emma y Melinda es rara. A mí la verdad, había momentos donde me gustaba y había otros momentos donde no. Pero en los momentos que me gustaba era interesante. Los trazos con la que la dibujaban, la forma en que está animada, su temperamento, como a veces no está completamente lista para enfrentarse a la gran maldad y tienen ciertas dudas al no congeniar la una con la otra, al no ceder a luchar contra esta oscuridad, es interesante. Y también le aporta a este personaje, porque no solamente vemos eso, conocemos la vida de Emma antes de que esto le pasara, porque cuando Copérnico la escoge, ella estaba a punto de casarse. No es spoiler, pasa literal en los primeros 5 minutos. Entonces, pues tenemos un buen trecho que recorrer con Melinda, nuestra protagonista. Y no está para nada mal. El otro protagonista es Edred, un elfo que reencarna en un mago. Ya que lo dije en voz alta, sí suena un poco más locochón. Pero Edred es el héroe perfecto, o se supone que debería serlo. Porque ahora, reencarnando en esta forma, igualmente se enfrenta a ciertas dudas. La principal de ella es que Melinda, Melinda, su interés amoroso, ya no se acuerda quién es, ya no se acuerda que estaba enamorada de él. Y sí es un poco compleja esa parte, porque estamos hablando de un tipo que quiere salvar al universo, que quiere salvar al mundo y a todas las edades, pero también quiere reconquistar a su amada, lo cual no es nada fácil, porque hay muchas cosas en juego y muchas cosas que ponen en peligro a este personaje. Sus deberes como elfo, sus deberes como guerrero y volver a manejar sus habilidades es bastante complicado. Y también profundizamos en su pasado, pero no tanto como con Melinda y con Emma. Copérnico yo creo que es el personaje más interesante de todos los que tenemos aquí. Por una cosa, Copérnico no habla, Copérnico es un robot. Él se comunica solamente a través de movimientos y de sonidos de vapor. Algo así como si fuera Bumblebee, pero diferente. De la época de la Revolución Industrial, algo más victoriano, por así decirlo. Y lo interesante de Copérnico es que él va guiando a nuestros personajes a lo largo de su camino. Él los va cuidando, los va protegiendo y también es divertido. Es chistoso, porque hace cosas muy propias de un personaje que no puede hablar. Es interesante porque te encariñas con él, te encariñas con un enjunte de engranajes que funcionan a vapor. Y la verdad, me gusta bastante Copérnico. Zeng es un monje que reencarna en un niñito. El detalle con esto es que, pues yo creo que este personaje en cierta forma sí está desperdiciado los primeros 7 u 8 episodios. Ya es en el último tramo de la caricatura donde realmente este personaje ya funciona. Es divertido verlo, sí, es chistoso también, porque es un niño que como que se la pasa viajado, porque está en el mundo cósmico, en el reino cósmico creo que era. Y él va explorando todo y también pues su mente está en los reinos cósmicos y su cuerpo está aquí en un mundo terrenal. Entonces es interesante ver la dualidad que existe entre un mundo y otro y cómo un niño que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando se tiene que adecuar a esto. Muchas veces es contraproducente, pero funciona. Hay algo muy valioso en la animación y es que recupera esos trazos clásicos de la animación, de esos pues que caracterizaron a Mickey Mouse y a Bugs Bunny, los dibujos que veían nuestros abuelitos o nuestros papás, pero les da un toque moderno sin perder esa esencia, adecuándolos al entorno fantástico, al entorno de la ciencia ficción y al entorno del steampunk, cosa que no está nada mal. Cada personaje, cada situación, cada paisaje tiene un trazo especial. Cada uno se siente diferente y cada uno se siente mágico. O sea, todo es visualmente bonito, es colorido, a veces es muy oscuro. Y ni hablar cuando se empiezan a pelear o cuando hay escenas de acción, porque ahí sí reluce la imaginación de Genndy Tartakovsky. Igual ahí hay muchas mezclas de muchos elementos y de otras cosas que realmente vale la pena ver por sí mismos. La amenaza igual está bastante bien y tiene bastante relación con nuestros protagonistas. Algo muy importante de esta caricatura es que es una caricatura que tiene corazón. Es una caricatura que tiene algo dentro. Te emocionas por los personajes, sientes miedo, sientes tristeza por ellos. Muchas veces sí. Y la verdad es muy interesante ver cómo nos vamos introduciendo a este mundo, cómo lo vamos explorando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la serie no es perfecta. Incluso yo diría que tiene un poco más de fallos. El conflicto entre Melinda y Emma
es interesante, pero muchas veces es repetitivo y un poquito castroso, porque las dos saben que tienen que enfrentar a esta amenaza, pero ninguna de las dos se pone de acuerdo qué quiere hacer. Por ejemplo, Emma, que es la persona, pues no quiere encarar eso, y Melinda la obliga a que encare eso, pero como que chocan y es interesante, pero se vuelve muy repetitivo con los episodios y realmente si hay un punto donde tú dices, por favor ya pónganse de acuerdo y hagan algo, porque ya me cansé de verlas peleándose a cada rato. No está mal, repito, no está mal, pero sí es repetitivo esa parte. Sí es complicado de ver y complicado de digerir. Los primeros episodios son un poco complicados también. No porque pues sean aburridos o no pase nada, no. Sí pasan muchas cosas, pero el detalle es que no nos explican bien para que podamos entender qué está pasando las situaciones. No es hasta ya casi la mitad o ya casi cuando vamos a acabar la primera temporada que sabemos realmente qué está pasando. No está mal porque sí se hace como que el misterio, como que ver qué está pasando, quién es quién o ese tipo de cosas, quién es la mala o ese tipo de cosas. Solamente que sí es contraproducente en muchos aspectos, porque cuando tú piensas que ya le agarraste el hilo, te salen con otra cosa que, pues, no, resulta que no tenía nada que ver con lo que acabas de entender y con lo que acabas de ver. Sí choca muchas veces y sí me costó trabajo avanzar los primeros episodios. Zeng, como les dije, pues se la pasa vagando en el reino cósmico, en el mundo mágico, y no está mal, pero sí muchas veces como que, a ver niño, ya ponte las pilas, haz algo, deja de andar divagando porque a tus amigos se los va a cargar la pitufí y tú estás ahí en la baba, entonces ponte a hacer algo niño, sé útil y empieza a explorar todo el conocimiento, aunque sea algo que les sirva para esta ocasión, ya después te vas dando grasa con todo lo demás, con todos los demás elementos. Y sí es un poquito pesado y un poquito irritante esa parte de Zeng, porque se supone que estamos hablando de un monje milenario que pues no hace mucho en los primeros episodios. La serie tiene un hueco argumental enorme. Tiene varios, que espero se resuelvan con las otras temporadas, pero al que más trabajo y más peros les encontré yo es al orden cronológico, por varias cosas. Primero vemos a los guerreros unicornios eternos originales luchando contra esta fuerza. Después vemos al mago que los manda a seguir luchando. Y posteriormente vemos cómo esta fuerza ha ido atacando diferentes eras y cómo estos guerreros han reencarnado en diferentes épocas. El detalle es que cuando ya nos centramos en esta época del steampunk, de la época de la revolución industrial, resulta que solamente han pasado un par de años desde que lucharon contra esa criatura. Y tú te quedas de... O sea, a ver, aguántame. No que ya habían pasado eras y eras y años y años y años entre un punto y otro, y de repente me dices que nada más han pasado años cuando en el primer episodio vimos que pasaron eras y eras. No tiene lógica y sí me costó mucho trabajo como que poner las piezas en orden porque se requiere como que tener cierto conocimiento temporal de la serie para entender realmente qué está pasando. Y sí está complicado, sí me costó mucho trabajo. Incluso yo digo que no tiene sentido y que no va nada en muchas ocasiones. Pero en conclusión, esta es una serie muy propositiva, tanto en el qué, en el cómo y en el por qué. La animación destaca como no tienen idea, la música de Tyler Bates y de Joan Higginbottom no está nada mal, es una mezcla de orquestas, de sintetizadores y de otras cosas que llenan de emoción y de adrenalina las escenas. Tiene corazón, tiene muchas cosas muy propositivas, pero se estanca varias veces con los personajes y con ciertos huecos argumentales. Pero de ahí en fuera yo creo que Unicorn Warriors Eternals es una de las caricaturas más frescas y más propositivas de estos años. Pero eso es lo que a mí me pareció, espero que les haya gustado, si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.